Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos al webinar que tiene por título TICs en el cuidado de la salud. Este webinar, como todos conocéis, se enmarca en el Congreso Internacional de la Asociación Española de Bioética y Ética Médica, organizado por el Centro Nacional de Documentación en Bioética. En este segundo webinar contaremos con las presentaciones de Verónica Gasior, Juan Carlos Oliva y Vicente Soriano. En primer lugar, intervendrá Verónica. Ella es lingüista, es doctora en lingüista aplicada, además es miembro del Consejo Científico de Neurolandscape, jefe de comunicaciones y proyectos de realidad virtual, y lo que ella nos va a exponer es en relación a cómo la realidad virtual puede ser útil en las personas que tienen, que tienen dificultades en entornos naturales. Sí, Verónica, no sé si me puedes oír. Donde es una ONG de investigación donde hacemos hincapié al papel del diseño de espacios verdes para la salud mental y bienestar de las personas, sobre todo en espacios urbanos. Y dentro de nuestros proyectos, uno de ellos es una aplicación de realidad virtual que hemos desarrollado que se llama Escape. Y me gustaría hablar sobre su posible aplicación en el cuidado de salud. Pues empezando un poco con la base teórica, me gustaría mencionar dos teorías, que la primera es la de biofilia, que se refiere a nuestro sentido de conexión con la naturaleza, porque como la especie humana hemos crecido en un ambiente muy cercano a la naturaleza, entonces siempre buscamos esta conexión en nuestra vida. Y otra hipótesis o teoría que también es interesante es la hipótesis de Sabana, que dice donde mejor nos sentimos es en un ambiente que se puede ver en la sabana, que es una vista amplia, donde se puede ver muy fácilmente si viene un depredador, donde hay un árbol que sirve de refugio, lo que significa también que no falta agua para sobrevivir. Y claro, con la urbanización global. Ahora bajo y lo ponemos de una vez. Va. Luis, se te escucha. Con la urbanización global, este contacto con los entornos naturales está muy limitado porque hemos creado unas junglas de cemento. Y algunos hablan hasta un déficit de naturaleza. Y como la respuesta a ese déficit, hay ahora programas como se puede ver en países como Japón o Corea, que promueven ese contacto con la naturaleza a través de baños del bosque, o más conocidos como Shinrin-yoku. Y nosotros nos preguntábamos cuál podría ser la solución para ese déficit, y la realidad virtual nos parece una buena opción. Por cierto, si alguien está interesado en los autores y los estudios que menciono durante la bibliografía, y van a poder, no sé, coger una copia de pantalla si quisieran. Y también a lo largo de la presentación voy a tener algún código QR para fácil acceso a los archivos o links de cosas que voy a hablar. Me imagino que la frase que tengo aquí es bastante polémica, que no hay ningún medicamento que tenga una influencia tan directa sobre la salud como un paseo por un bonito bosque.
pero creo que hemos subestimado la importancia de la naturaleza en el bienestar hasta ahora, que hoy me permito ponerlo hoy aquí. Pero sí que es verdad que hay ya bastantes estudios que demuestran en los últimos 10 a 20 años la importancia de la naturaleza para la salud mental y física. Sobre todo los paseos por el bosque o contacto con la naturaleza mejoran el bienestar emocional, las habilidades cognitivas, la recuperación después del estrés, lo que también mejora productividad laboral, por ejemplo. Y a nivel social también se han demostrado que contacto con la naturaleza, por eso, por ejemplo, nos hace más generosos y nos invita más a colaboración, y también disminuye la sensación de soledad, que ahí podemos volver otra vez a la teoría de biofilia, donde las personas después del contacto con la naturaleza se sienten parte de algo más grande del universo, y eso puede ser uno de esos efectos. Y a nivel de estudios que miran más la salud física, hay estudios que demuestran que los paseos por el bosque ayudan a bajar la tensión y mejorar la salud cardiovascular, activan el sistema inmune y, por supuesto, invitan a moverse y mantener una buena salud metabólica. Pero también hay estudios curiosos que dicen que los niños que pasan más tiempo fuera al aire libre, por ejemplo, no son tan, desarrollan menos la miopía, por ejemplo. Y en cuanto a la realidad virtual, en los últimos 5 años también se empieza a notar más estudios que quieren ver qué tipos de uso puede tener la realidad virtual en salud y medicina. Y hasta ahora se utiliza para tratamientos de dolor agudo, en fisioterapia, donde si es un proceso doloroso puede servir de distracción, en psiquiatría, por ejemplo, con el trastorno por estrés postraumático, neurología, en oncología durante largas horas de quimioterapia, en oftalmología, porque las gafas de realidad virtual, en cada lente, que tienen 2 lentes, se puede poner imagen diferente. Eso da posibilidad de esos tratamientos de los ojos. Y también en formación médica. Quería mencionar también un poco la realidad aumentada, que funciona como los filtros que se ve, por ejemplo, en las redes sociales, donde una persona puede ver, por ejemplo, el efecto final de una cirugía estética o un tratamiento dental, y también en educación, donde se puede suponer una imagen sobre otra. Y así la persona se imagina un poquito mejor el tratamiento. Pero en general, en pacientes geriátricos de cáncer o enfermedades avanzadas, el uso de realidad virtual siempre ha sido más de distracción y uso lúdico. Y nuestro enfoque era más en transferir este potencial salutogénico de la naturaleza a la realidad virtual y su uso más terapéutico. Entonces, en 2020, fue poco después de que empezara la pandemia, hicimos una encuesta internacional preguntando a las personas qué es lo que echaban de menos durante el periodo de confinamiento. Y claro, lo primero que la gente echaba de menos era el contacto con sus seres queridos. Pero en segundo lugar sí que era la naturaleza, que fueron 58% de las personas. Y curiosamente fue una falta unánime, que no se encontraron vínculos entre
otras variables como la edad, educación, los ingresos o género. O sea, todos echábamos a la naturaleza de menos por igual. Y el dicho dice que si Mahoma si la montaña no viene al Mahoma, Mahoma tiene que ir a la montaña. Y entonces pensamos en cómo llevar la naturaleza a las personas que están en sus casas. Y claro, la realidad virtual puede ser una buena herramienta ahí, pero teníamos claro que no queríamos hacer algo que se veía hasta ahora, que era una realidad muy artificial que parecía más un dibujo animado que no tendría ese efecto de inmersión total en otro entorno. Y empezamos a pensar en detalles como qué tipo de paisaje debería ser, en qué época del año, incluso en qué parte del día. Y el método de grabación, porque queríamos grabar imágenes reales. Y ahí se puede grabar, por ejemplo, en 360 grados, pero la cámara que podríamos usar no tenía la opción de 3D. Sin embargo, si fuese una imagen de 180 grados, sí que tendría esa tridimensionalidad. Y también lo que es importante es que en postproducción, si son proyectos donde se genera artificialmente todo el ambiente, son archivos muy pesados, entonces limitan después las posibilidades de desarrollar más el proyecto. Y un año más tarde entonces nació nuestra aplicación, que se llama Escape, y viene de 3 palabras en inglés, que es ease, lo que significa aliviar o calmar, escape, lo típico de una escapada, un huir, pero también puede ser un viaje mental, y landscape, que significa un paisaje, pero también una vista mental. Y lo que queríamos que diferenciase nuestra aplicación de otras fue que nos centramos en un concepto científico de paisaje contemplativo que voy a explicar a continuación y que fuera basado en la ciencia, que hemos hecho unas pruebas para comprobar su eficacia, y de valor social, por eso la aplicación está disponible gratuitamente. Y es un es una herramienta muy especializada, no es otro videojuego. Tiene un potencial terapéutico. Y ahora voy a explicar qué es realmente el modelo de paisaje contemplativo. Pues es un modelo de clasificación de paisajes según su carácter contemplativo. Fue desarrollado por la presidenta de Neurolandscape, Agnieszka Olszewska-Gizo, y ayuda a clasificar diferentes paisajes según el tipo de paisaje, tipo de paisaje que es y su valor salutogénico. Entonces, cuando más contemplativo, más promueve efectos a nivel cerebral que promocionan el deseable patrón, que son las ondas alfa y teta frontales, que son típicas en relajación y también en mindfulness. Son típicos de la atención global y mejor rendimiento cognitivo. Y aquí pueden ver unos ejemplos de un paisaje que tiene, por ejemplo, primero, segundo, tercer plano, o sea, una vista amplia, un paisaje ondulado, ahí viene la teoría de la sabana, con elementos arquetípicos como un árbol maduro, un camino, una piedra, agua también. Estos son algunos de los ejemplos. Y en cuanto a los estudios sobre paisaje contemplativo, uno de los más recientes fue
fue un estudio sobre la exposición pasiva a 3 tipos de paisajes en Singapur. No sé si han escuchado sobre Singapur, que es conocida como la ciudad de los jardines, donde sí que el gobierno está promoviendo mucho los espacios verdes como para contrarrestar la gran urbanización de Singapur. Y ahí se reclutaron 95 personas. De hecho, había un subgrupo de personas con depresión clínica, y los métodos que se han usado eran EEG y FNIRS, que es el electroscopio de infrarrojo cercano. Y entonces las personas estaban sentadas en una silla y fue una exposición pasiva y se medían las ondas cerebrales. Y había 3 tipos de paisaje. El primero que ven a la derecha en la esquina es de hecho, estas fotos sí que son de Singapur. Un paisaje contemplativo terapéutico, donde se ven los edificios y la parte verde, que es muy típico espacio verde entre los edificios, pero no es contemplativo. Y tercero, que era totalmente urbano, donde no había nada de naturaleza, ni siquiera en algunos se veía ni el cielo. Y los resultados sí que confirmaron la hipótesis de que los paisajes más contemplativos ayudaron a disminuir la actividad cerebral asociada con una alta carga cognitiva y bajar el estado de depresión y subir el estado de ánimo. Además, la actividad cerebral coincidía con la preferencia subjetiva de las personas, que luego decían, sí, este paisaje fue el que más me gustó. Y también hubo una clara diferencia entre un paisaje terapéutico y el otro, que era verde pero no era contemplativo, el semiurbano. Y aparte de este estudio, nosotros hicimos también un estudio pequeño interno sobre la aplicación, donde comparamos las personas en el entorno que era el prototipo en aquel momento de la aplicación, y otras personas que estaban en un grupo de control de un espacio de realidad virtual, pero no contemplativo. Y con tan solo 7 minutos, el estado depresivo, según la típica encuesta de POMS que hicimos antes y después, pues bajó un 30%. Entonces así fuimos capaces de comprobar su potencial terapéutico en este sentido. Y ahora me gustaría compartir un vídeo para enseñar cómo es la aplicación por dentro, porque es muy curioso. El vídeo que van a ver fue grabado en Parque di Nervi, en Génova, en Italia. Y es un vídeo de 180 grados en 3D, porque al final... Ay, no, perdón, no está aquí. Perdón, un segundito. En Génova, en Italia, hicimos, como dije, un vídeo de 3D, porque las personas no tienen por qué estar mirando todo alrededor, solo tienen que centrarse en mirar hacia ellos. Esto es lo que se ve cuando se entra en la aplicación. Y hay 4 vistas, porque hay 4 puntos de teleportación. Una persona se puede transportar y aquí no hay ningunos objetivos para conseguir. No es como en meditación que alguien puede decir, es que yo no soy bueno, aquí no hay que hacer nada, solo mirar. Así es como es por dentro. Y como pueden ver ahora, ahí se ven unas maripositas blancas. Y cuando la persona fija la mirada ahí, se puede teleportar a ese sitio.
esta parte del parque. Y todo es navegación por vista. Y aquí se puede apreciar los detalles del suelo. Y la aplicación no necesita internet para utilizarla, solo hay un momento de descarga y está preparada para unas gafas de realidad virtual que se llaman Oculus Quest, y son totalmente inalámbricas. Un momento que voy a volver a la presentación. Y después también invitamos a las personas que utilizan la aplicación que utilicen un cuestionario sobre su estado de ánimo para también ir mirando cómo está cambiando su estado de ánimo gracias a esta aplicación. Y en el futuro nos gustaría añadir diferentes vídeos de diferentes parques, tal vez reservas naturales. ¿Cuál fue la última frase que se escuchó? Lo de que ibas a cambiar del vídeo a la presentación. Ah, vale, vale. Pues creo que solo faltaba decir que en el futuro nos gustaría añadir vídeos de diferentes parques y reservas naturales. También nos gustaría hacer estudios con diferentes grupos de edad o enfermedades o diferente nivel de movilidad y utilizando múltiples métodos como EEG o test hormonales de cortisona, mejorar algunos detalles como la luz o los microelementos donde se puede ver cómo baja el polvo, y también la posibilidad de añadir música y meditación guiada, por ejemplo. Pues espero, resumiendo un poco, espero que hasta ahora he demostrado que el contacto con la naturaleza es realmente necesario para nuestro bienestar y salud. Y como con la urbanización nos limita ese contacto, los mejores paisajes que podemos buscar son los paisajes contemplativos, y que parte de eso se puede transmitir a través de realidad virtual, y que realidad virtual tiene ese potencial para su uso en medicina y también, por supuesto, integrando el poder curativo de la naturaleza a través de realidad virtual. Pero claro, para eso se necesitan muchos más estudios. Y si alguien tiene sugerencias de otras vías de investigación o algunas preguntas, no duden en contactarme a mí. Aquí dejo todos los links si alguien quiere hacerse copia de la pantalla. Y gracias por la atención. Y ahora lo prometido son las fuentes que he utilizado si alguien está interesado en leer algo más sobre este tema. Gracias. Muchísimas gracias, Verónica. Bueno, yo personalmente quería primero, agradecerte tu participación. Me ha encantado la exposición y es algo que la verdad que no se conoce o que normalmente en nuestro entorno no estamos acostumbrados a trabajar en ello. Entonces, mi primera pregunta iba un poco enfocada en qué momento decides trabajar en los entornos naturales. ¿De dónde surge todo esto? Pues porque en el momento de que si alguien estudia, por ejemplo, arquitectura de paisaje, en algún momento se da cuenta de que
de que hay veces que solo lo bonito o solo lo verde no funciona. Tiene que haber algo más. Tiene que haber algo más y la naturaleza tiene su poder de curar y solo es encontrarlo, descifrarlo y luego transmitirlo. Ujú. Vale, y concretamente de la aplicación, bueno, me imagino todo el tiempo que habréis invertido en construir esta aplicación y en desarrollarla. Bueno, primero pensar eso, los mecanismos y luego desarrollarla. Quería preguntarte, ¿recomendarías el uso de esta aplicación a cualquier persona aunque no presente ninguna de las patologías que has comentado de base? O sea, ¿lo podría utilizar cualquiera? ¿Podría ofertársele a población general, independientemente de tenga o no diagnóstico, no? No se hace ningún cribado. No, no, absolutamente. De hecho, en el uso bueno, en la prueba que hicimos con la aplicación también Ujú. preguntamos sobre el típico mareo y creo que solo una persona dijo que se mareó un poquito, pero eso depende también del movimiento que haga la persona. Entonces, este sería tal vez un problema, pero si alguien vive ya en contacto con la naturaleza, en el bosque y no está expuesto a ningún tipo de estrés, tal vez no lo necesita, pero yo creo que el 99% de la población sí. Vale. Y en el caso de las personas con patologías, para incluirlo en lo que es, digamos, como parte de esa terapia o esa recuperación que tienen que hacer estas personas, ¿les dais alguna indicación de cuánto realizarlo? Porque poníais que 10 minutos al día, pero pues Ujú. pongamos, por ejemplo, una persona con ataques de ansiedad, en ese contexto, ¿sería utilizarlo en el momento que esta persona esté padeciendo este estado ansioso o cuándo recomendáis el uso de la aplicación? Yo creo que esto viene un poco como todas las terapias, mejor antes que ya Ujú. tarde, ¿no? Entonces esto nosotros lo recomendamos como utilizarlo con cierta, eh, no sé, ser constante, ¿no? Utilizarlo durante 2 semanas todos los días, lo que realmente no hemos recogido muchos datos sobre esto, entonces no puedo responder esta pregunta así tan claramente en este momento. Vale. Y en el caso de los niños, ¿también se da acceso libre a esta aplicación o creéis que no es adecuado o no todavía está por estudiar? Mm. Hay esto, mi hija, que tengo una hija de 6 años que está deseando tener sus propias gafas de realidad virtual porque le encantaron cuando las probó. Pero yo creo que el cerebro del niño es un poco diferente al cerebro de un adulto. Yo creo que habría que estudiar esto de alguna manera así más específica. Vale. Y ya por último, para que quede claro lo que durante toda la presentación te has referido como paisaje contemplativo, ¿cuándo un paisaje se considera más contemplativo que otro? ¿En función del verde? ¿También interviene poca o mucha vegetación? Eso, porque has comentado que aquí era el caso de, Ujú. en la siguiente diapositiva, era el caso del de arriba, el que era más contemplativo, ¿no? Que el caso de los otros dos, Sí, por presentar edificios y el otro ser urbano total. Pero sí. dentro de la diapositiva anterior, ahí, ¿cuál Ujú. considerarías tú que es más contemplativo? Es así. Hay 7 categorías, ¿verdad? Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo curioso es que en el estudio hay 7. Entonces, lo primero es que el paisaje tiene que tener una vista amplia, por lo menos hasta 400 metros es considerado el más contemplativo. Una vista larga, como en el Central Park en Nueva York, que sea una vista muy larga. Luego, tiene que ser un paisaje más ondulado. Cuando más aburrido y muy plano, no va a ser contemplativo. Pero si es muy montañoso, muy rocoso, tampoco. Entonces tiene que ser un término intermedio. Luego, en el tema de vegetación, tiene que haber cierta
diversidad, porque si es un monocultivo no va a ser contemplativo. Después tiene que haber posibilidad de observar, por ejemplo, cómo se cambian las sombras a lo largo del día. Entonces, el juego de luz y sombra. Tiene que haber una cierta compatibilidad entre los elementos. No puede ser como, pero esto que pinta aquí, que no encaja. Tiene que haber una compatibilidad. Y también los elementos arquetípicos que son... Es los arquetipos que no se consigue explicar ni tan bien, ¿verdad? Y lo último es que tiene que haber un carácter de silencio y paz. Y de hecho, en este estudio que se hizo en Singapur, que es aquí, en el orden de importancia, lo que las personas clasificaron como la calidad más importante fue, lo primero, las vistas amplias. Segundo fue el sentido de paz y silencio. Entonces, en una ciudad nos podemos imaginar que esto es lo que las personas buscan en un parque. Y tercero fueron los elementos arquetípicos, curiosamente. A mí me pareció curioso eso de que las personas buscan un lago, un árbol, un camino que lleva a algún sitio, estos elementos. Sí, la verdad que es muy curioso y muy interesante. Y también por lo que nos acabas de describir, en estos paisajes no salen personas, no suelen salir, o sea, no se contaría nunca la persona como un elemento de este tipo, ¿no? Son... Eso, claro, porque esto es una cosa que depende, es muy personal. Si Ujú. una persona quiere, hay algunos que dicen, es que a mí me encanta estar con las personas y otro busca solitud. Entonces, eh, no sé, yo creo que puede haber personas, pero que no invaden el espacio personal de la gente. Yo creo que si estamos en un parque y estamos contemplando una vista y vemos cómo las personas pasean más o menos alrededor, no debería influir tanto. Muy bien, pues muchísimas gracias por bueno, la magnífica exposición y todo lo que hemos aprendido con ella. Ujú, Y, gracias. y a continuación, Juan Carlos Oliva